Voy a contarles un poquito de historia de cómo llega la estadística al currículo colombiano. Luego voy a contarles un poco sobre resultados de investigaciones que hemos hecho en Colombia y cómo esos resultados de esas investigaciones nos proponen ciertas reflexiones. Y voy a terminar con una propuesta en la que hemos venido trabajando que ayuda a superar como todos esos limitantes y todas esas falencias que nos ha mostrado los resultados en la investigación en educación estadística. Entonces, empecemos por un poquito de historia. Entonces, ¿cómo llega la estadística al currículo colombiano? Esta no es únicamente un asunto asociado a una política nacional. Esto realmente es un asunto vinculado también con tendencias internacionales. La estadística suena muy sorprendente, pero la estadística ha surgido es de un montón de áreas. Medicina, psicología, economía, oficinas gubernamentales. Ha sido muy poco la contribución de los campos educativos a la educación estadística. Entonces, por eso se hace mucho más interesante, porque es una influencia de otras ciencias a una ciencia que está en desarrollo. En los años 40, 50, la mayor parte de la investigación en educación estaba permeada por un movimiento positivista y casi que todas las investigaciones publicadas en journals de alto impacto tenían que ver con asuntos cuantitativos. Entonces es como una influencia indirecta de las ciencias educativas en la estadística. Bueno, pero los campos que más han aportado a la educación estadística ha sido la estadística misma, pero la estadística como campo de formación y profesional. La medicina, ustedes saben que muchos de los estudios que se hacen en términos de éxito de un tratamiento o un medicamento tienen que ver con diseños estadísticos. La psicología, la mayor parte de estudios de psicología y aprendizaje en términos psicológicos han sido permeados por la estadística. La economía y las oficinas gubernamentales también han jugado un papel muy importante allí. Pero ¿cómo es esa historia para llegar hasta el momento histórico que tenemos ahora? El Instituto Internacional de Estadística, el ISI, fue un instituto creado en 1885. O sea, más de un siglo atrás se creó ese instituto. Sin embargo, en sus orígenes no trataba esencialmente la educación estadística, estaba enfocado básicamente a asuntos propios de la estadística. Sin embargo, en 1948, y esta fecha es muy importante porque es después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi que los países europeos quedan devastados y no había ni siquiera cómo recolectar información de esa devastación en la que quedaron los países. Entonces, acudieron a los estadísticos formados en los países y, oh sorpresa, no había. Entonces nace allí el Comité de Educación por una necesidad de formación de estadísticos profesionales. Luego, estas tensiones en términos de la carencia de recurso humano formado para la estadística, no solamente para la enseñanza, sino formado en estadística, lleva a la creación de una conferencia, que es la conferencia ICOTS, y es el International Conference of Teaching Statistics.
Y esta conferencia no es muy antigua. Esta conferencia nace en 1982 y es una conferencia que se hace cada 4 años, en el mismo año del Mundial de Fútbol. Entonces, mientras unos están alabando a su equipo, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de estrategias educativas, en el desarrollo de material educativo. El próximo ICOTS es el año entrante en Japón y esperamos que podamos estar allí. Entiendo que hay varios estudiantes que también están interesados en esta conferencia, vale la pena participar de ella. Bueno, siguiendo con esta historia, unos años antes de la creación del ICOTS, nace una publicación indexada, una publicación internacional llamada Teaching Statistics. Esta publicación es una publicación dirigida exclusivamente a profesores. Entonces, los artículos de esta publicación son artículos de 2-3 páginas, pero son artículos con actividades para llevar al aula. Es una revista que se ha movido desde 1979, es una revista que regularmente saca publicaciones y es muy leída en todo el mundo. Es una revista de naturaleza internacional, pero se publica en inglés. Y siguiendo con esta misma historia, en 1991 nace un subcomité del Comité de Educación y también nace una organización que es la International Association for Statistics Education. Y esta asociación ya está exclusivamente dedicada al desarrollo de la educación estadística en el mundo, pero es auspiciada también por la International Statistical Association. Bueno, la primera publicación fue la Teaching Statistics, pero el desarrollo del material académico no terminó ahí. En 1987 nace otra publicación muy importante, es el Statistics Education Research Journal, y es una publicación que esta sí es dirigida exclusivamente a investigadores, pero no es una publicación que salga con mucha frecuencia, solo salen 2 números al año. Es una publicación de muy alto impacto porque básicamente desde su nacimiento en 1987 ha sido casi que el referente para las publicaciones de alto impacto en educación estadística. Y la otra publicación muy importante es el Journal of Statistics Education. A diferencia de la publicación anterior, que es auspiciada por el International Association of Statistics Education, esta la hace la American Statistical Association. Entonces, si ustedes pueden ver, estas 3 publicaciones están localizadas en diferentes partes del mundo. La primera está en el Reino Unido, la segunda es de la International Association of Statistics Education, que es básicamente una organización internacional, y los editores de esta revista casi que rotan donde esté la presidencia de esta asociación. Y la otra publicación es en los Estados Unidos. Entonces son 3 publicaciones muy importantes, pero casi que muestran que el mundo entero está pensando en términos de la educación estadística. ¿Quién apoya la educación estadística en Colombia? Realmente no tenemos muchas organizaciones que apoyen la educación estadística en Colombia. Hay una sociedad que es la Sociedad Colombiana de Estadística, es una sociedad que lleva más de 50 años funcionando. Hay muchos académicos en el área de educación que están participando de esta asociación. Sin embargo, el objetivo no es necesariamente la educación estadística. Casi que hay subcomités que trabajan la educación estadística. Y
En lo que llevamos de historia solo hemos tenido 2 eventos dedicados exclusivamente a la educación estadística, que es el Encuentro Nacional de Educación Estadística, que se desarrolló en 2007, y el Encuentro Colombiano de Educación Estocástica, que se desarrolló en el 2016. Hay otros eventos de naturaleza educativa, como son el Encuentro Colombiano de Educación Matemática, y otros eventos satélites en los que hay capítulos específicos para la educación estadística, pero no es el objetivo principal de estos eventos. También hay mesas de trabajo dentro de esos eventos, pero como les digo, es algo, digamos, aditivo allí, no es el objetivo propio de los eventos. Bueno, cuando hablamos de la estadística en el currículo colombiano, podemos hablar de muchos niveles. Podemos, por ejemplo, hablar del nivel universitario. La estadística en el nivel universitario sí es una estadística que podríamos decir que es tangible. En los currículos, por ejemplo, de ciencias básicas, de ingeniería, de economía y psicología, está la estadística. Hay, por ejemplo, programas de ingeniería que los estudiantes ven hasta 3 cursos de estadística. Pero hay muchos otros programas, por ejemplo, en el que nosotros apoyamos, que es el programa de educación básica con énfasis en matemáticas. Por mucho tiempo solo tuvo un curso. Con una reforma logramos conseguir 2 cursos en estadística, y con la reforma que viene ahora volvió a quedar en un solo curso. Entonces, casi que la estadística ha estado allí, es como un aditivo, no ha sido el corazón de la formación universitaria. En términos de la enseñanza secundaria y primaria, esta ha sido ausente por mucho tiempo. Por ejemplo, antes de los lineamientos curriculares del 98, la estadística aparecía en los currículos solamente si los profesores la incluían, pero no había una regulación al respecto. Y los estándares de competencia de 2003 empezaron a incluir algunos estándares en relación a la enseñanza de la estadística. Bueno, ¿cómo han sido las características de la estadística en el aula en el contexto colombiano? Muchos profesores que hoy asumen la responsabilidad de la enseñanza de la estadística nunca han visto un solo curso de estadística, pero se requiere que enseñen estadística. De esos profesores que tienen la responsabilidad de la enseñanza de la estadística, hay un privilegio muy fuerte de lo numérico sobre lo aleatorio. Para aquellos que han estudiado un poco la estadística, saben que una de las características de la estadística es esa naturaleza aleatoria. Nosotros podemos encontrar resultados hoy, pero si mañana hacemos el mismo experimento bajo condiciones similares, es posible que no obtengamos el mismo resultado. Entonces, esa naturaleza determinística de las matemáticas, cuando pasamos a la estadística, ya no se sostiene, ya es como si pasáramos a un mundo diferente. Sin embargo, en las aulas de clase seguimos viendo ese privilegio determinístico a la hora de enseñar. Y el otro asunto que caracteriza la enseñanza actual es el enfoque muy fuerte en los procedimientos. Entonces, es mucho más importante enseñar cómo calcular una media que interpretar para qué sirve esa media. Bueno, ¿qué nos ha dicho la investigación en el mundo en los últimos 50 años sobre la investigación estadística, o en qué campo se ha investigado? Entonces, los errores de los estudiantes
y las concepciones de los estudiantes es un campo de estudio que ha sido muy prolífico. Casi que nosotros nombramos una temática en estadística y podemos encontrar un cuerpo muy fuerte de investigaciones en ese campo. Piensen en alguno, piensen en intervalos de confianza. Si hacen un ejercicio en Google y buscan investigaciones en errores de los estudiantes en intervalos de confianza, van a encontrar un montón. Parece que este es un cuerpo que es muy atractivo para los investigadores, encontrar en qué se equivocan los estudiantes o cuáles son sus concepciones. También se han desarrollado investigaciones estudiando o diseñando instrumentos de evaluación. Sobre todo el equipo de trabajo de Minnesota, que son más o menos 4 personas trabajando en educación estadística, han sido muy prolíficos en este aspecto. Estudios culturales cruzados. Hay cantidad de investigaciones que comparan desempeños de estudiantes en diferentes contextos sociales. Formación de profesores. Este también ha sido un campo muy explorado, no al estado que a nosotros nos gustaría que fuera la exploración, pero se ha trabajado bastante en formación de profesores. El desarrollo y evaluación de recursos didácticos, la evaluación de la enseñanza y propuestas curriculares exitosas. Sin embargo, a pesar de todo este compendio que ustedes ven allí y que parece muy atractivo, los resultados de estas investigaciones no han logrado impactar el aula de clase. Parece que a pesar de todos estos resultados, la enseñanza de la estadística sigue siendo, como lo llama Carmen Batanero, no supera las viejas tradiciones. Parece que a pesar de este cuerpo de investigación, seguimos abordando la enseñanza de la estadística bajo el mismo paradigma. Bueno, y ahorita les voy a contar algo que a mí me apasiona mucho, y es ya cómo han sido los resultados de investigación en Colombia. De esa investigación que hemos hecho en Colombia, ¿cuáles han sido los resultados y qué nos dicen esos resultados y para dónde debemos seguir en términos de esos resultados? Una de las primeras investigaciones que yo desarrollé en Colombia sobre la educación estadística fue una investigación que llamamos actitudes de profesores hacia la estadística. No les voy a contar muchos detalles de esa investigación, pero me voy a centrar mucho en los resultados y qué nos dicen esos resultados. Entonces, esta investigación la desarrollamos un colega de la Universidad Distrital llamado Pedro Rocha y yo. En este estudio tomamos profesores en ejercicio de estadística. ¿Qué quiere decir eso? Profesores que en la actualidad, para ese momento en el que hicimos el estudio, enseñaban estadística. Es muy importante este detalle, no quiere decir que Colombia tenga profesores de estadística, sino profesores que enseñan estadística. Ustedes saben que en nuestro contexto, los profesores de estadística son los mismos profesores de matemáticas. Entonces es interesante que veamos esa acotación. Solo trabajamos con los profesores que tenían la responsabilidad de la enseñanza de la estadística. Y trabajamos en 2 ciudades, trabajamos en Medellín y trabajamos en Bogotá. ¿Cómo hicimos este estudio? Tomamos una escala de actitudes. Parte de la escala la tomamos de estudios anteriores y parte de la escala la desarrollamos nosotros con algunos aspectos teóricos que queríamos vislumbrar en la escala. Y los profesores respondieron esta escala. ¿Qué ítems tenían la escala? Por ejemplo, este ítem. Los profesores, les voy a poner otro ítem mucho más fácil de comprender. La estadística es importante para la vida. Era una afirmación y los profesores tenían que puntuar esa afirmación de acuerdo a lo que ellos percibían.
y lo calificaban en una escala de 5 puntos. Si estaban muy de acuerdo, calificaban 5, y si no estaban de acuerdo, calificaban 1. Y así por el estilo. Esa escala tenía 4 dimensiones. ¿Qué quiere decir tener 4 dimensiones? Que para cada una de las dimensiones habían diferentes preguntas. Por decir algo, esa escala tenía estas 4 dimensiones: afectos, dificultad, competencia y valor. Les voy a dar un ejemplo de ítems de cada una de estas dimensiones para que sepan más o menos qué se les preguntó a los profesores. Entonces, en la dimensión afectos se le daba una afirmación: la estadística me gusta. Y el profesor tenía que responder si estaba o no de acuerdo. En dificultad, la estadística requiere muchos cálculos y el profesor puntuaba de acuerdo a su percepción. En competencia, siento que soy capaz de llevar a cabo una clase de estadística exitosamente. O sea, ahí estábamos hablando, era de qué tan seguro se sentía el profesor para enseñar estadística. Y la dimensión valor hace referencia a qué tan importante el profesor percibe la estadística. Entonces, uno de los ítems era el que les mencionaba ahora. Siento que la estadística es importante para la vida. Y ya de acuerdo a esa puntuación que daban los profesores, nosotros hacíamos un compendio de esa valoración y hacíamos otros análisis más refinados. Entonces, ¿qué encontramos allí? Bueno, los que estén interesados en este estudio, está publicado en una conferencia y el estudio se llama Actitudes de profesores hacia la estadística y su enseñanza. Está en la red por si alguien se siente interesado en indagar más sobre este estudio. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados más importantes de este estudio? Que en general los profesores tienen actitudes muy positivas hacia la estadística. Este gráfico aquí nos representa que a partir del 3 y hacia arriba las actitudes son muy positivas. O sea, puntajes cercanos a 5 representaban actitudes muy positivas sobre la estadística. ¿Qué más encontramos allí? Hicimos un análisis de varianza. Para los que no están familiarizados con el análisis de varianza, lo que hace el análisis de varianza es determinar si hay diferencias estadísticas entre diferentes categorías. Por ejemplo, aquí nos interesaba estudiar si los profesores de Medellín eran estadísticamente diferentes en términos de actitudes a los profesores de Bogotá. En el nivel, lo que indagábamos era si los profesores de primaria tenían actitudes diferentes a los profesores de secundaria. En la experiencia indagábamos si los profesores con mucha experiencia enseñando tenían actitudes diferentes a los que tenían poca experiencia. Y así sucesivamente. Miren todos los indicadores que evaluamos: ciudad, nivel, género, experiencia, título universitario, cursos de estadística, cursos de didáctica. Sorprendentemente, solo 2 indicadores fueron estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir estadísticamente significativos? Que fueron estadísticamente diferentes. Y fueron la experiencia y el título universitario. Y esto para nosotros es muy importante. Porque ¿qué nos dice esto? Que los profesores con más experiencia se sienten con actitudes más positivas hacia la estadística. Que esto refuta incluso lo que las investigaciones han planteado. Y lo otro que nos sorprendió mucho, pero que nos alegró el alma, es que las personas con título universitario en educación tenían actitudes más positivas hacia la estadística que los que tenían título universitario en otra área. ¿Por qué nos alegró el alma?
porque en ese año que nosotros estábamos trabajando este estudio, salieron concursos docentes para cualquier profesional que no fuera del área de educación. Entonces, esto mostraba que realmente en educación quienes tienen que estar son las personas con título universitario en educación. Bueno, voy a contarles de otro estudio que también trabajamos. Este estudio fue un estudio de naturaleza cualitativa y lo que hacíamos era estudiar qué era lo que preguntaban los profesores en la clase de estadística. ¿Por qué es importante estudiar lo que los profesores preguntan en la clase de estadística? Porque lo que los profesores preguntan habla de su conocimiento, habla de la calidad de la clase y habla del desarrollo del pensamiento estadístico que promueven. Entonces les voy a contar cómo funcionó este estudio. Observamos 18 clases de estadística y tomábamos notas de las preguntas que aparecían en esas clases. En total identificamos 267 preguntas en esas 18 clases. ¿Y qué hicimos con esas preguntas? Las clasificamos de acuerdo a unos constructos teóricos. Y las clasificamos en estas 4 categorías, que también son informadas por la literatura. Pregunta cerrada es una pregunta de esta naturaleza. ¿Cuántas cartas rojas hay en una baraja de cartas? Miren que aunque es una pregunta, no es necesariamente una pregunta estadística, pero nosotros la incluimos ahí porque estábamos indagando las preguntas que hacían los profesores. O miren este otro ejemplo, ¿qué es un espacio muestral? Era una pregunta cerrada. Las preguntas de procedimiento, un ejemplo, ¿cómo puedes encontrar el promedio? Ahí lo que el profesor le preguntaba al estudiante era una descripción del procedimiento para encontrar esa media aritmética. Preguntas de monitoreo. ¿Cuál es la muestra en este ejemplo? Esta pregunta la hacía el profesor para monitorear si el estudiante estaba siguiendo la explicación que el profesor hacía. Y preguntas de análisis. ¿Cuáles son las razones que tienes para decir que el jugador A tiene más ventajas que el jugador B? 52% preguntas cerradas, 15% preguntas de procedimiento, preguntas de monitoreo 19% y preguntas de análisis solo el 13.5%. Bueno, ese fue otro estudio. Ahora quiero contarles otro resultado de otro estudio que me apasiona mucho. Este estudio, aquí indagábamos las imágenes que los profesores tienen sobre la estadística. No es el mismo que hicimos al principio que les contaba sobre actitudes. Imágenes y actitudes vienen de posiciones filosóficas diferentes. Imágenes viene de cómo yo me veo en el mundo y cómo veo yo la estadística en el mundo. Entonces, aquí usábamos muchas herramientas. A los profesores les pedíamos que hablaran de una clase de estadística que le hubiera gustado mucho, una clase de estadística que le hubiera preparado y le hubiera llamado mucho la atención y le hubiera gustado. También les pedíamos que hicieran gráficos y ideogramas sobre cómo se veían como profesores de estadística. Y a partir de eso, que fue un estudio bastante demandante porque nos tocó contrastar mucho con la literatura, encontramos estas categorías. Los profesores veían la estadística como una ciencia utilitarista. ¿Qué quiere decir eso de utilitarista? Fue un nombre que nosotros como investigadores le dimos, como que la estadística me servía para algo. ¿Para qué? Para pasar el parcial, para pasar las pruebas estandarizadas, y para todo había una formulita. También identificamos que las imágenes de los profesores
estaban asociadas a sus experiencias formativas. Entonces, por ejemplo, teníamos una historia que nos contaba uno de los profesores hablando de su experiencia con la estadística. Recuerdo que hasta pagué para que me hicieran el trabajo. Para él, su único objetivo era pasar la materia y pagó para que le hicieran el trabajo. Y la otra categoría que identificamos acá es la estadística como una ciencia formalizante. En esta categoría lo que veíamos era que la estadística era una ciencia prescrita. Así me la habían enseñado, así la enseñaba yo. Entonces a mí me enseñaron tablas de frecuencias, así iba yo a la clase a enseñar tablas de frecuencias. Este artículo está publicado en la revista Educación Matemática, es de este año, es un artículo muy interesante porque cuenta como toda esa trayectoria de los profesores en su formación de estadística y cómo esa formación los lleva a ser a ellos los profesores que son hoy en día. Bueno, entonces, para resumir este estudio, encontrábamos que los profesores veían la estadística como una ciencia estática, como un conocimiento alienante, como un conocimiento objetivo que estaba así para eternidad, que era intransformable, que solo había que transmitirlo a los estudiantes, que era sumiso, aceptar el saber tal cual era sin ninguna crítica, y que era un conocimiento técnico basado en un lenguaje calculatorio y formalizante. Bueno, voy a hablarles de un último estudio, que es un estudio que hizo un estudiante de maestría, y él lo que hacía era estudiar los libros de texto de quinto grado, y en esos libros de quinto grado lo que miraba era cómo se trataba el conocimiento estadístico y qué había en las tareas que los libros le proponían a los estudiantes. Entonces, allí él estudió 7 libros de texto de grado quinto y estudió las tareas, o sea, no estudiaba los enunciados, la explicación que el libro daba, sino las tareas que se le proponían a los estudiantes. Él esas tareas las clasificó en la naturaleza de esos contextos que aparecían en la tarea. Entonces él clasificó los contextos como hipotéticos, teóricos, reales, o si no había contexto en esas tareas. Y lo que nos sorprendió es encontrar que la mayoría de los contextos que proponen los libros de texto son contextos hipotéticos. Y ahorita les cuento por qué este resultado es problemático. Luego tomamos estas 30 tareas en contextos reales y las estudió en términos de qué era lo real allí, o sea, cuál era el contexto de ese contexto real. Y encontró que algunas estaban en términos de situaciones deportivas, científicas, sociales, artísticas, bueno. Pero lo atractivo aquí es ver que la mayoría eran contextos hipotéticos. Pero también es interesante ver qué hacían los libros de texto con esos contextos reales. Entonces miremos este ejemplo de una tarea que aparece en un libro de texto. Entonces en esta tarea se le presenta a los estudiantes un diagrama de barras. En este diagrama de barras puedes ver las cantidades de basura doméstica producida anualmente por una persona en diferentes países. Y están ahí los diferentes países. Escribe aproximadamente los kilos de basura que produce una persona en los siguientes países. ¿Qué tenía que hacer el estudiante? Tomar ese contexto y simplemente aplicar una operación aritmética para diligenciar la tabla. Entonces lo que veíamos allí era que aunque era un contexto real,
no se le sacaba el partido a ese contexto real, sino que se quedaba muy cerrado a los procedimientos. Bueno, ahora la pregunta es, estas investigaciones en la educación estadística, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es el mensaje que nos deja? Las conclusiones que nosotros podemos sacar es que la enseñanza de la estadística está dividiendo la escuela y el mundo. Parece que la estadística en la escuela se está centrando en un conocimiento factual y ese conocimiento escolar no le está sirviendo al niño o al joven o al adulto para enfrentarse al mundo. O sea, estamos generando una ruptura entre ese conocimiento de la escuela y del mundo. Y para eso les traigo dos ejemplos que para mí son clásicos, pero que son muy dicientes. Hay una investigadora que hizo un estudio en Recife y ella investigaba las matemáticas de los niños vendedores de dulces y las matemáticas de los niños escolarizados y encontró que los niños vendedores de dulces tenían un cálculo mental más eficiente que los niños escolarizados. Entonces, algo estaba pasando con el conocimiento escolar. Y otro estudio, bueno, los que estén interesados en leer ese estudio, es de 1985 y se llama Mathematics in the Street and in the Schools. El otro artículo que a mí me llama mucho la atención es un artículo de un colega muy querido del Instituto Freudenthal. Él se llama Arthur Baker y él lo que hacía era estudiar la estadística de los niños en bachillerato y cómo ellos usaban esa estadística ya en el campo laboral. En el sistema educativo en el que él está, en la secundaria hay un fuerte componente estadístico y los estudiantes ven hasta estadística inferencial en el bachillerato. Pero cuando ellos tenían que calibrar un equipo usando estadística, ya no sabían cómo hacerlo. Entonces eso muestra otra vez esa ruptura entre el mundo y la escuela, porque estamos enseñando algo que a los estudiantes no les está sirviendo para el mundo. La escuela debe enfocarse en desarrollar habilidades de pensamiento que le permitan al estudiante entender, pero también participar críticamente en la sociedad. O sea, si no se logran esos dos objetivos, algo estamos haciendo mal en la escuela. ¿Cómo ha sido la tradición de la enseñanza de la estadística? El profesor enseña un concepto, luego presenta un ejercicio modelo y luego ejercicios rutinarios de práctica para que se practique ese ejercicio. Ha habido un exagerado énfasis en los conceptos y procedimientos. Este mismo autor del que les hablé de este estudio de los niños de secundaria que veían una fuerte estadística y luego no sabían cómo usarla en el trabajo, su nombre es Arthur Baker y él le llama a ese conocimiento, un conocimiento aislado del mundo, le llama conocimiento inerte. También se ha caracterizado la enseñanza de la estadística por ausencia de contextos. Lo vimos en el estudio que hizo el estudiante de maestría. Casi que todos las tareas que se le proponía a los estudiantes eran contextos hipotéticos. Y se ha caracterizado por seguir un derrotero de temáticas. Entonces, clase 1 damos media, en la clase 2 damos mediana y en la clase 3 damos moda. Y seguimos el derrotero de la estadística. Y la mayoría de datos han sido ficticios, entonces esto genera una visión extraña de la realidad.
Aquí hay una caricatura de Mafalda que dice, ¿para qué ir a la escuela si puedo ir a la escuela de la vida? Ahí no puse toda la caricatura, pero Mafalda es muy crítica también de la escuela. O sea, ¿por qué ir a la escuela si puedo ir a la escuela de la vida? Según este filósofo, la escuela lo que tiene que hacer es formar ciudadanos críticos, y la ciudadanía crítica es entendida como esa cualidad de pensamiento que ayuda a los ciudadanos a ser conscientes, ciudadanos conscientes en lo ambiental, social, político y económico, y a desarrollar disposiciones hacia su mundo. Entonces, todo esto que hemos hablado en todo este rato, ustedes podrán estar desanimados. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo atender las necesidades que nos muestra la investigación en educación estadística en Colombia? La idea también de esta charla es para que ustedes no se desanimen, para que vean que hay opciones, que hay personas que están trabajando en opciones que nos pueden dar una visión de la estadística como una ciencia metodológica, como una ciencia útil, como una ciencia que realmente potencia ciudadanos críticos. Ahorita nosotros estamos trabajando en una propuesta que le hemos llamado investigaciones estadísticas en el aula, y esa es la otra parte de la charla. Yo traje algunos ejemplos de investigaciones estadísticas en el aula, pero no se los voy a contar todos porque no tenemos mucho tiempo, pero que sepan que esto ya está disponible, que hay muchas propuestas en términos de las investigaciones estadísticas en el aula. Entonces les voy a contar en qué consisten las investigaciones estadísticas en el aula. Entonces, las investigaciones estadísticas en el aula, por supuesto, están interesadas en el conocimiento estadístico. Hay un desarrollo o un interés importante por el pensamiento estadístico, pero también por los procesos investigativos, y lo más importante es que es dentro de contextos reales, contextos sociales y problemas reales. Entonces les voy a hablar un poquito sobre ese conocimiento estadístico. En ese conocimiento estadístico, nosotros consideramos que el conocimiento, y en cualquier ciencia, el conocimiento surge de el conocimiento es una respuesta a un problema de naturaleza antropológica. Entonces no tenemos por qué alejarnos de la forma en que se ha construido el conocimiento en el mundo. Tenemos que ir a esas raíces para seguir construyendo el conocimiento estadístico. Pero este conocimiento estadístico no se centra únicamente en los saberes, sino en la dimensión social de los seres. Y consideramos la estadística como un campo de conocimiento integrado. También promovemos el pensamiento estadístico. ¿Cómo entendemos el pensamiento estadístico? Como un proceso de pensamiento que los profesionales estadísticos usan en su práctica diaria, que el aprendizaje es un proceso a largo plazo, que no es el resultado de una clase, y que es un proceso multidimensional y complejo. Y en el aspecto de los procesos de investigación, nosotros hacemos mucho énfasis en esto. En los procesos de investigación, los estudiantes deben hacer esa mímica de lo que los estadísticos de profesión hacen en su diario, en su práctica diaria. Entonces, ¿qué hace un profesional estadístico? A los profesionales estadísticos les llegan problemas. Entonces, los estudiantes deben enfrentar problemas. Esos problemas terminan con una pregunta de investigación, pero es una pregunta estadística, no es una pregunta de investigación como lo entienden los investigadores, sino una pregunta estadística. Ese problema tiene que generar un plan para recolección de datos,
para análisis de datos. Esos datos tienen que ser reales. Ese análisis me tiene que decir las características propias de esa situación. No analizamos igual una variable cualitativa que una variable cuantitativa. Y esas conclusiones tienen que estar relacionadas con todo el ciclo de investigación. O sea, esto es lo que hace un estadístico de profesión y esto es lo que esperamos que los estudiantes hagan en su cotidiano, en una clase de estadística. Y el otro aspecto importante de las investigaciones estadísticas es fundamentar la resolución de problemas, pero de problemas reales, de problemas que, como lo llama Skov-Mosi, sean crisis sociales. Crisis como la inequidad de género, problemas ambientales, la inequidad social. Esos son los problemas que deberían estar orientando la clase de estadística. Tengo otra diapositiva que no me quisiera centrar mucho en ella porque habla de qué no es la investigación estadística. Solo les voy a dar un ejemplo. No es una investigación estadística lo que la literatura ha llamado proyectos estadísticos. Estos son unos colegas que desarrollan proyectos estadísticos muy atractivos para los estudiantes. Por ejemplo, ellos le preguntan a los estudiantes cómo aplaude la gente y desarrollan todo un proceso empírico para estudiar cómo aplaude la gente. Nosotros en las investigaciones estadísticas nos centramos en problemas sociales. Bueno, y ahora les voy a dar un ejemplo de cómo trabajamos nosotros las investigaciones estadísticas en el aula. Entonces, aquí tengo un primer ejemplo. Nos estamos calentando. Según Donald Trump, no hay calentamiento global. Pero nosotros podemos mostrar empíricamente a los estudiantes formas de estudiar ese calentamiento global. Entonces, ¿qué hacemos con esta primera situación? Tomamos datos de un repositorio climatológico por 100 años y estudiamos la temperatura promedio anual en diferentes años en el Central Park. Intentamos hacer esta experiencia con la temperatura de Medellín y adivinen qué pasó. Solo habían 30 datos. O sea, nosotros no somos tan rigurosos al conservar información. Por eso nos tuvimos que ir hasta Central Park. Pero los resultados casi que nos convocan a todos, porque todos vivimos en el mismo planeta. Así el repositorio digital sea de Central Park. Bueno, entonces tomamos datos de 100 años consecutivos y hicimos una gráfica. Y en esta gráfica, la pregunta es, ¿hay evidencia estadística de que el planeta se está calentando? Aquí no vamos a usar el ojímetro, porque en el ojo ya podemos ver que sí hay una tendencia. Aquí lo que necesitamos es desafiar a los estudiantes a que piensen en si hay formas estadísticas de determinar si hay o no calentamiento global. Que usen herramientas que les permitan a ellos determinar si eso es un aumento de temperatura debido al azar o si hay factores que están determinando ese aumento de temperatura. Entonces, se hace el análisis descriptivo que se hace con cualquier variable cuantitativa. Aquí están los datos descriptivos. Estos valores están en grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura, por ejemplo, promedio de esos 100 años es 53 grados Fahrenheit, que en grados centígrados eso equivale a unos 8 grados centígrados.
Bueno, ¿y qué hicimos luego? Tomamos de esas 100 temperaturas los últimos 30 años y miramos de esas temperaturas, de esas 30 temperaturas, ¿cuántas están por encima de la media? Perdón, de la mediana en este caso. De esas 30 temperaturas, 27 están por encima de la mediana. ¿Creen ustedes que aquí ya hay evidencia estadística suficiente para decir que hay calentamiento global? ¿O todavía necesitamos hacer un pasito más? Hacemos una discusión sobre esas dudas que tienen los estudiantes y hacemos una simulación. En esa simulación, ¿qué es lo que vamos a simular? Simulamos 30 veces una temperatura promedio. Para esto podemos usar un software o podemos usar la función aleatorio entre del Excel, o podemos usar cualquier otro mecanismo de generación de números aleatorios. Y esto funciona como una distribución binomial. En esta función binomial, el n son esas 30 temperaturas, el x sería cuántas estarían por encima de la mediana, y la probabilidad, y esto ya es un artificio que nosotros usamos, si no hubiese calentamiento global, ¿cuál sería la probabilidad de que estuviera por encima de la mediana o por debajo de la mediana? Sería 0.5, sería como lanzar una moneda, y eso sería absolutamente aleatorio. Bueno, nosotros hicimos esta simulación y no se alcanza ni a ver. La probabilidad de que me dé 27 o más, miren cómo es de pequeñita. Lo hicimos también con esta fórmula y nos dio 0. ¿Cómo se interpreta eso? Hay evidencia estadística suficiente para decir que hay calentamiento global. O sea, el valor P, para los que de pronto no están muy familiarizados con la estadística, el valor P lo que me está diciendo es la probabilidad de equivocarme al rechazar esa hipótesis de no calentamiento global. O sea que el error al que yo estuviera incurriendo aquí es 0. Realmente hay calentamiento global. Yo creo que Donald Trump nunca ha tomado una clase de estadística. Podríamos de pronto mandarle a alguien para que le ayudara a entender en términos estadísticos el calentamiento global.